We want more. We want more. We want more. Queremos identificar cada fracción modelada, donde la figura grande representa una. Mirando este primer ejemplo, observe cómo el cuadrado se divide en 1, 2, 3, 4, 5 piezas iguales, de modo que nos dice el denominador de la fracción. Y luego 2 de las 5 piezas están sombreadas, entonces este modelo representa 2/5. Mirando el segundo ejemplo, observe que el cuadrado se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piezas iguales, entonces nuestro denominador sería 9. Y 7 de esas 9 piezas están sombreadas, por lo tanto, esto representa 7/9. Y luego, para el tercer ejemplo, observe cómo este círculo se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas iguales, entonces nuestro denominador es 7, y 5 de las 7 piezas están sombreadas. Entonces esto representa 5/7. Y luego, para el último ejemplo, veremos estas dos formas. Primero, observe que esto se divide en 8 partes iguales. Entonces nuestro denominador sería 8, y hay 6 piezas sombreadas, por lo que los sextos y octavos serían una forma de representar este modelo de fracción. Pero también quiero señalar que podríamos haber dividido esto en 4 partes iguales, dividiéndolo de esta manera. Y si dividimos el círculo de esta manera para que tengamos 4 piezas iguales, observe que 1, 2, 3 de las piezas habrían estado sombreadas, por lo que también podría representar este modelo de fracción con un denominador de 4 y un numerador de 3. Lo que nos lleva a nuestro próximo tema de fracciones equivalentes. Estas dos fracciones son equivalentes, lo que significa que tienen el mismo valor, pero observe cómo tienen diferentes numeradores y denominadores.